tiene la palabra la concejala Lorena Pereira. Muchas gracias, señora presidenta. Em, Parece que estamos discutiendo la caracterización política. Y por un lado me parece muy interesante poder discutir la caracterización política, porque en la medida que discutimos la caracterización política podemos hacer un análisis tanto de la tarifaria, de la fiscal y del resto de los expedientes. Por eso yo quiero sumarme al debate en ese punto y yo creo que no iba a empezar así, pero yo creo que ambos bloques se tienen que hacer cargo, responsabilizar de todas las cuestiones que ustedes gobernaron, porque hasta ahora gobernaron ambos bloques políticos. Entonces me parece que es importante que se hagan cargo en ese punto. Acá se habló del contexto nacional. Miren, yo me acabo de asustar muchísimo con lo que se dijo de una inflación de un 200% para este año. Y esto no es del gobierno ahora del próximo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre. Por otro lado, cuando asuma este gobierno, el nuevo gobierno el 10 de diciembre, se está planteando un recorte brutal, para llamarlo de alguna manera. El plan de la motosierra es terrible. Se está hablando de lo de la obra pública, lo de la privatización, los trenes, la reducción también de los subsidios. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, este contexto no es menor para poder discutir la tarifaria. ¿Qué va a pasar? Yo no hago predicciones, pero lo más probable es que vaya a haber despidos, suspensiones. La inflación es muy alta, ya lo dijo Milei, está hablando de la estanflación. ¿Qué significa? Si vamos a buscarlo, está hablando de una inflación alta, por lo menos. Entonces, ya entendemos el contexto. Ese va a ser el contexto. Me llama mucho la atención que los que están preocupados ahora por los salarios de los trabajadores, cuando gobernaron, la realidad es que nunca aplicaron la indexación mensual. Me hubiera gustado mucho que en el gobierno de Vidal a mí me hayan indexado mensualmente mi salario como docente. Evidentemente no. Entonces me llama mucho la atención. Y también se tienen que hacer cargo del presidente que fiscalizaron. Bueno, también hay que hacerse cargo de eso. Porque ahora va a venir a recortar. Nosotros lo veníamos diciendo. Fiscalizaron una boleta, un presidente, para, en algún punto, avalar estos recortes. Bueno, también háganse cargo. Entonces, y yo también quiero plantear esto. En la provincia de Buenos Aires, ¿qué está pasando en la provincia de Buenos Aires? Todavía la legislatura, bien, gracias, todavía estamos esperando que haya una sesión. Pero ya se está viendo en el presupuesto, como también acá se discutió, que va a haber recortes de parte de la provincia de Buenos Aires. Ni hablar con que está viendo el gobernador Axel Kicillof cómo va a pedir un préstamo de por lo menos 150 millones de dólares. Y quizás en ámbitos privados con una tasa usuraria. Entonces, está hipotecando la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, entonces, me parece muy interesante que todos se hagan cargo. Yo tenía una pregunta que me parece que acá quedó muy claro. ¿Cómo van a lograr llegar a un aumento en la recaudación de tanto de la tasa de servicios generales como la tasa de inspección de servicios de seguridad e higiene de un 250? Acá me quedó claro. Me parece que acá no quieren ponerle el nombre de un tarifazo, pero yo sí se los voy a decir. Y esto va a ser un tarifazo. Pues yo le hago una pregunta.
¿Cómo va a ser esa persona, ese trabajador que fue despedido por el gobierno quizás nacional para pagar estas tasas? Explíquenmelo. ¿Que va a tener que elegir? Entonces, me parece que sí hay que plantearlo. Cuando lo terminamos atando a la inflación, claro que no va a haber ningún número. ¿Cuánto es el porcentaje de aumento? Y no lo vamos a saber, si esto va a depender de la inflación. Sobre todo cuando lo estamos hablando que en diciembre están hablando de un 20% de aumento. Esto en marzo va a estar replicado en las tarifas. Entonces, sí es un gran aumento y un tarifazo. Por otro lado, esta reducción porcentual, miren, no me vengan a decir, eso es para encubrir el tarifazo. Bueno, si por las dudas la inflación es poca, bueno, podemos reducir. Esto es para encubrir. ¿En qué mundo, explíquenmelo, en qué mundo ha bajado las tasas? Nunca. Y esto es así. Por otro lado, ya vienen sosteniendo, ya del año pasado ya hubo la modificación, ¿no?, entre la diferencia entre baldío y edificado. Pero ahí no hay una diferenciación entre el trabajador y el que está especulando con sus baldíos y sus hectáreas, porque no es lo mismo. Después, a mí yo no estoy a favor con parte de los articulados. Por ejemplo, una es el tema de las bonificaciones. Yo tengo la misma pregunta que le hice el año pasado. Explíquenme qué trabajador tiene 10 partidas municipales. ¿Qué trabajador tiene 10 partidas municipales? En el mejor de los casos tiene 2. Quizás el auto, la moto y su casa. Ese es el mejor de los casos. El que tiene 10 partidas municipales, ¿le vamos a estar bonificando? De ninguna manera. Por otro lado, yo en este punto no quiero ser muy cruel, pero me parece que el Ejecutivo está siendo muy cruel en este punto. Yo pensé que era un debate saldado, el del año pasado, y yo me pongo en el lugar de las mamás, en el lugar de las mamás de los llamados angelitos, que son los niños menores, que se había logrado que por lo menos sus cuerpitos puedan estar 4 años, como lo pedían las mamás, que generó todo un conflicto el año pasado. Me parece muy cruel que volvamos en esta tarifaria a poner que tanto los cuerpitos de sus hijos, los hijos de estas mamás, vuelvan a estar solamente 2 años en tierra. Mire, me cuesta mucho hablar porque es muy cruel y hasta podría decir que me genera mucha angustia tener que plantear esto. Lo que pasa que ahí claramente, y me parece que hay un interés económico, está en juego. Porque si a ese cuerpito solamente lo dejamos 2 años, yo sigo teniendo espacio. Entonces es una cuestión recaudatoria. Y me parece que jugar con las mamás no me parece correcto. Por eso yo una de las modificaciones que voy a plantear en particular es que se establezca que en el artículo 264, en vez de 2 años, diga 4 años, al igual que para los adultos. Esto ya se los dejo. Por otro lado, vieron que durante este tiempo siempre planteo Estado e Iglesia asuntos separados,
claramente esta tarifaria fiscal, tributaria del INDEL y DUAR no es laico, de ninguna manera. Y ahí terminamos bonificando, permitiendo que se terminen bonificando a todos los obispos, a los obispados y todos sectores religiosos. De lo cual yo sigo sosteniendo que el Estado debe ser laico y todo el sector religioso que pueda profesar claramente, porque eso del ámbito privado, pueda profesarlo, pero no a costa del Estado. Después, por otro lado, los beneficios o las bonificaciones a las escuelas privadas, seguimos financiando las escuelas privadas, mientras en muchos lugares se nos caen de a pedazos las escuelas. O tenemos aulas modulares. Entonces seguimos financiando esos sectores. Yo soy defensora realmente de la educación pública, pero en este Consejo Deliberante no tienen ningún problema de seguir financiando la educación privada. Por otro lado, seguimos beneficiando al sector bancario para que instalen sus cajeros. A ver, el banco cuando instala un cajero ya sabemos que va a ganar. Y acá, en esta tarifaria, seguimos beneficiando a determinados sectores. Después, perdón, voy a hablar un poquito tanto del expediente del INDEL, sé que está por fuera pero así ya planteo mi posición sobre los demás expedientes. Como dije, va a haber un tarifazo y también lo van a terminar pagando los sectores más vulnerables, de lo que ustedes llaman economía popular. La verdad que a mí me sorprendió muchísimo los aumentos. Si mis cálculos no son muy malos, en la Plaza San Martín hay aumentos de un 407% aproximadamente. Me parece mucho. En la Feria de los Robles, 437%. También me parece muchísimo los aumentos. Y acá, claramente, sabemos dónde va a estar financiado el municipio. Por todos los sectores que en realidad utilizan la feria como modo de subsistencia. Y le vamos a someter esos semejantes aumentos frente a este contexto nacional. Por otro lado, yo no estoy de acuerdo, y ya para ir finalizando, ¿por qué? Porque nosotros siempre sostenemos que entiendo que claramente los recortes van a ser reales de este gobierno nuevo del 10 de diciembre, pero nosotros creemos lo siguiente, que esto lo tienen que pagar los grandes capitalistas, y en esta tarifaria no sucede. Desde por lo menos desde mi banca, nosotros siempre hemos planteado que la manera de financiar es con los grandes capitalistas, y no vemos que lo haya en relación a los grandes patrimonios, tampoco los hipermercados, ni tampoco a todas las empresas monopólicas, ni a los bancos privados, ni barrios cerrados, ni countries. Entonces, claramente, yo voy a adelantar mi voto negativo a este conjunto de expedientes. Muchísimas gracias, señora presidenta.